Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV y en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy vamos a hablar de política y por supuesto con un político, el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, una organización de la oposición. Pausamos y en breve volvemos. Gracias por sintonizar a partir de ahora por Acento TV. Como anunciamos, está con nosotros el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, una organización política de oposición en República Dominicana. Doctor, bienvenido. Gracias de nuevo por la invitación. Bien, me gustaría que comencemos, que usted me haga una breve lectura del panorama actual en la situación política en República Dominicana, matizada, porque no puede dejarse por este escándalo de corrupción de la Odebrecht. Realmente el punto central ahora mismo que ocupa la atención pública es no solo el escándalo de Odebrecht, sino todo el desenvolvimiento de este expediente, de este caso grave de corrupción. Tenemos desde diciembre, es decir, que ya vamos para 6 meses, de una u otra manera envuelto y de una forma, digamos, centrado en el expediente de Odebrecht. Lo más importante de todo esto ha sido y es lo que ha supuesto el despertar ciudadano. La actitud de la ciudadanía de esta vez reclamar el fin de la corrupción y el fin de la impunidad. Y no solo reclamarlo, porque es un reclamo viejo, eso se había hecho durante muchos años, sino sobre todo que esta vez ha habido un protagonismo de la propia sociedad, una movilización de la sociedad, un empoderamiento de la propia sociedad, reclamando esta demanda central que es parar esta hiper corrupción que se da en el país, pero reclamarla por sí mismo, no reclamarla a través de mediaciones, sino reclamarla por sí mismo, manifestarse por sí mismo. Y eso indudablemente ha matizado todo el escenario político nacional, sobre todo porque el gobierno de Danilo Medina no solamente está enlodado, ahora que se ha puesto tan de moda el lodo, está enlodado hasta el cuello, sino que no tiene respuesta frente al tema de la corrupción. Nosotros nos hemos centrado en este periodo en el caso de Odebrecht, pero el gobierno de Danilo Medina, los 5 años que lleva gobernando, son múltiples los casos de corrupción impune, y sin mencionar la decena de casos de corrupción impune en los gobiernos del PLD y en otros gobiernos precedentes también, pero digamos en los gobiernos del PLD. Entonces, ese es un aspecto central de la coyuntura que ha estado de una u otra manera condicionando. El gobierno no tiene respuesta y los problemas del país se mantienen a todos los niveles, el problema de todo lo que es el alto costo de la vida, el problema del desempleo, el problema de la inseguridad pública, que es muy grave, los serios problemas de depredación del medio ambiente, que se manifiestan de múltiples formas, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, la crisis en los servicios públicos. Y todo eso está sesgado por el tema de la corrupción, porque el gran problema de la corrupción, la razón por la que uno combate de modo tan frontal la corrupción, es porque el corrupto se está robando
derechos fundamentales del ciudadano. Se está robando el derecho a la salud, se está robando el derecho a la educación de calidad, se está robando el derecho a que haya una seguridad pública. En un país con una hipercorrupción como la República Dominicana no hay reales políticas públicas. El presupuesto nacional se convierte en un plan de negocios para el ministro. Y normalmente el ministro, en medio de esta corrupción, decide y establece como prioridades muchas cuestiones en función de cuánto se puede ganar, no en función de una estrategia nacional de desarrollo, no en función de las necesidades de la gente, no en función de lo prioritario realmente frente a lo que son los problemas de la gente, de la sociedad, sino en función de qué negocios, de qué actividades le dejan mejores beneficios. Y así se deciden, por ejemplo, obras, que es una de las cosas que estamos viendo en el caso de Odebrecht, se deciden obras no prioritarias y se concertan préstamos para obras no prioritarias, pero es que detrás de esas construcciones hay beneficios amplios. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con el 4%. El 4% no ha supuesto una mejoría de la calidad en la educación, porque la prioridad no ha sido precisamente mejorar la educación, la formación de los maestros, sino que se ha derivado en otro escenario de corrupción, como es la compra de solares sobrevaluados, la construcción de escuelas y de liceos, y en algunos casos hemos visto las serias irregularidades que se cometen. Bueno, en el caso de la OISOE, lo que pasó el caso de que pasó con la OISOE. Es decir, todo esto nos muestra cómo la corrupción permea todo al gobierno, permea o impide que haya reales políticas públicas. El caso de la Odebrecht, entonces, cuando hoy día ha supuesto esta gran movilización ciudadana, es porque la sociedad ha llegado a una especie de hartazgo frente a un partido y a un gobierno que durante ya prácticamente van camino a gobernar durante 20 años, no han resuelto ninguno de los problemas fundamentales de esta sociedad y sin embargo han manejado recursos billonarios y todos hemos visto que una parte importante de esos recursos se lo han embolsillado y nada más hay que ver sus declaraciones juradas, que son declaraciones de... Lo que menos tienen decenas de millones. Sí, entonces, con el descaro de que lo justifican, a sabienda de que el pueblo los vio hace apenas unos años en chancletas y entonces hoy lo ve con cuentas millonarias. Entonces, Odebrecht se ha presentado ante la sociedad, se ha develado y tiene la particularidad de que en este caso los medios de prueba, en el caso de Odebrecht, se producen fuera del control de una justicia secuestrada y de un ministerio público secuestrado por el partido oficial. Eso es un elemento que le da, lo hace distinto a otros casos. Nosotros tuvimos el caso de la Sonlan, o tuvimos el caso de Víctor Díaz Rúa, o tuvimos el caso de la OISOE, o tuvimos el caso de Félix Bautista, o el caso de Funglode con la querella que se interpuso, y en todos esos casos aparecen unos jueces archivistas que inmediatamente archivan finalmente el caso, y no hay ninguna decisión de sanción, porque es un ministerio público secuestrado al servicio del poder político y de una justicia también secuestrada. Pero en este caso, los medios de prueba no pudieron ser secuestrados porque se producen en Brasil, en Estados Unidos. Pero aún así, doctor, lo que se ha presentado hasta el momento no ha satisfecho los reclamos de la población, porque parece que hay cierto sesgo y que, aunque el procurador se despachó diciendo que eso eran todos los que estaban, ¿verdad?, y que no faltaba, incluso dijo que estaba cerrada la investigación. Después en el escrito no aparece así, pero lo dijo verbalmente. Hay mucha gente que entiende que ahí faltan nombres y nombres pesados. No, nosotros lo hemos afirmado.
esa investigación no totaliza a los responsables de los sobornos y de las sobrevaluaciones en el caso de Odebrecht, y deben ser incluidos en la investigación otros nombres. Nosotros hemos dicho de manera directa y responsable que esa investigación no está completa si no incluye a Reinaldo Pared, si no incluye a Cristina Lizardo, si no incluye a Abel Martínez, si no incluye a Gonzalo Castillo, si no incluye a Rubén Bichara, porque estos 5 ministros y legisladores están directamente vinculados con toda la aprobación de los contratos y de los préstamos y con la construcción de las obras, pero aún hay más. Esa investigación tiene que incluir también a los expresidentes y al actual presidente. Tiene que incluir a Hipólito Mejía, tiene que incluir a Leonel Fernández y tiene que incluir a Danilo Medina. ¿Por qué a los presidentes? Porque resulta que la República Dominicana es un país presidencialista. Y no es verdad que en el periodo que dice la propia empresa 2001-2014, en el cual operaron los sobornos, esas 17 obras se iban a realizar, posiblemente las 17 obras más importantes durante todo ese periodo, se iban a realizar y se iban a estar aceptando sobornos por un monto tal de 92 millones y sobrevaluando obras, y eso hacerse al margen de los presidentes, o en este caso los expresidentes, porque este es un país que nosotros sabemos que no es verdad que un ministro puede distraer en el marco de su ministerio, pero ya lo que implica esto, que es la concertación con esta empresa, lo que eran obras de gran calado, muchas de ellas, obras importantes de sumas millonarias, que incluía además préstamos internacionales. Esas no son cuestiones que se puede decidir y decisiones que se pueden adoptar sin la participación del Ejecutivo. Y una investigación seria y responsable debe incluirlo. Pero es además el esquema que siguió Odebrecht. ¿Por qué Odebrecht invierte en todos los países en las campañas? Porque hay otras empresas que son corruptas, que tienen prácticas ilícitas y van y corrompen un ministro. Pero el esquema de Odebrecht no es ese. El esquema de Odebrecht siempre ha sido que comienza financiando campañas y luego que ese presidente sale electo, entonces las retribuye a Odebrecht con obras, porque entonces se ganó el favor del Ejecutivo. Por eso está siendo investigado en Perú Alan García, Toledo, Ollanta Humala y el propio presidente. Con la diferencia que el propio Kuczynski dijo sí, investiguen. Kuczynski, el propio presidente igual Kuczynski, que Santos en Colombia dijo sí, investiguen. En Colombia también aportó para la financiación de la campaña. Pasó en Panamá y ha pasado en otros países. Entonces, ese esquema, ¿por qué pensar que no se dio en la República Dominicana? Si en la República Dominicana... Tal vez porque somos más limpios y decentes que todo el mundo. No, pero entonces resulta algo que es lo más interesante. Somos tan vulnerables que Odebrecht trasladó para la República Dominicana el Departamento de Operaciones Estructurales, que era la manera de simular lo que era el Departamento de Sobornos. El eufemismo, por no decir que era de corrupción. Entonces, ese Departamento de Operaciones Estructuradas fue trasladado a la República Dominicana precisamente porque, además de tener el favor de Danilo Medina, y además de que quienes los operaban, que era Joao Santana y Mónica Moura, que trabajaban directamente con Danilo Medina en la asesoría de la campaña y de la reelección, pero además, al tener el favor y operar con mucha libertad en la República Dominicana, desde aquí podían entonces dirigir fondos y financiar campañas en toda la región. Es decir, que nosotros nos convertimos en el centro de financiación de campañas ilícitas y de soborno en la región.
Y habla de un Estado permisivo que no entonces, supervisa. ¿por qué entonces pensar y cómo entonces el investigador que tiene esas informaciones no va a tocar también lo que podrían ser, si fuera seria y fuera una investigación responsable, a lo que son las cabezas? Investigar no quiere decir que sean culpables. Investigar quiere decir que tiene que efectivamente la investigación llegar hasta Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Porque eran los tres que gobernaron en el periodo en que ellos identifican que operaron los sobornos 2001-2014. Vamos a poner un puntito ahí, con su permiso, vamos a una pausa. Gracias por continuar a partir de ahora. Seguimos en esta interesantísima conversación con el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Bueno, doctor, el presidente Medina y su gobierno en su conjunto han puesto especial empeño en el proyecto de la construcción de las plantas de carbón en Punta Catalina. El presidente en su último discurso, el 27 de febrero, después de un largo silencio, se refirió al tema de Odebrecht y todo, pero quiso aislar este proyecto, diciendo incluso que nombró una comisión, que no se podía detener Punta Catalina, que él no le iba a fallar al pueblo dominicano, que confiaran en él, y que él era un abanderado de la lucha que, por ejemplo, lleva a cabo la Marcha Verde, que él es un abanderado de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, y que como que quiso presentar que una cosa no estaba vinculada a la otra. ¿Qué piensa usted? Bueno, lo primero es que Danilo Medina hace tiempo que el pueblo dominicano descubrió que no es confiable su palabra, porque comenzó engañándonos cuando durante cerca de en 10 ocasiones dijo que no se iba a reelegir y terminó reeligiéndose. Y por tanto, asimismo dijo que el simple rumor público iba a ser suficiente para que se destituyera y se investigara, y hemos visto cómo se han sucedido casos de corrupción y lo que ha habido es encubrimiento. Por tanto, lo que Danilo Medina diga en un discurso ante la Asamblea Nacional para la población dominicana es poco creíble. Pero además están los hechos. En esta investigación, que es dirigida por Danilo Medina, porque el Procurador General de la República es un comisario político de Danilo Medina. El jefe político del Procurador es Danilo Medina. Y el Procurador actúa bajo ese control y bajo esa direccionalidad. En esa investigación, me voy a referir al caso de Punta Catalina, pero antes debo señalar que no solamente faltan nombres, sino que además faltan aspectos clave de la investigación. ¿Cómo cuáles? La sobrevaluación. Es decir, es un absurdo en términos de investigación que se esté investigando la confesión de un soborno que, ojo, no es un donativo. Un soborno es una acción dolosa que busca un efecto. ¿Cuál? La asignación de una obra sobrevaluada. ¿Por qué tiene que ser sobrevaluada? Porque el sobornante, lo invertido en el soborno, lo saca de la obra. Lo va a extraer, claro. Entonces, por definición, el soborno en este caso es para obras sobrevaluadas. Entonces no es posible investigar el soborno sin extenderlo, desde el punto de vista estrictamente de la investigación penal, sin extenderlo al efecto del primer acto ilícito, que es el soborno. No están incluidas las sobrevaluaciones. En segundo lugar, esta parte de los sobornos no solamente fue para la construcción de obras, sino fue también para financiar campañas, que como sabemos está prohibido por la ley electoral. El uso de que una compañía extranjera, y mucho más con dinero de origen ilícito,
financie una campaña en la República Dominicana. Entonces eso también tenía que ser parte de la investigación. ¿Por qué es parte de la investigación? Porque el interés de la compañía sobornante al financiar la campaña era luego poder ejercer alguna forma de coacción sobre el ministro o sobre el legislador o sobre el presidente de la República para que luego le asignara obra. Mantener una relación de privilegio. Entonces, en ese contexto también entraba ahí. Es decir, que esos son dos aspectos clave que no fueron objeto de investigación. Ahora bien, el aspecto tal vez más escandaloso, o uno de los aspectos más escandalosos, es el caso de Punta Catalina. Lo primero es que el presidente de la República nombró una comisión ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque él no tiene facultad para nombrar una comisión de investigación. Si usted lee las facultades del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, usted se va a encontrar que no, dentro de sus funciones no está la de nombrar comisiones. Pero hay algo más, mucho menos para nombrar comisiones, para investigar en este caso, una obra que es parte de una investigación penal. Y eso implica un acto de interferencia en una facultad que es privativa y tiene el monopolio el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene el monopolio en la República Dominicana de la investigación penal. Y en ese contexto, inmediatamente se abrió la investigación, todo lo que concierne a las operaciones de Odebrecht que pudieron ser objeto de soborno, y en este caso eran las 17 obras, entonces quedaba bajo el manto de la investigación que estaba haciendo el Ministerio Público. No puede el presidente de la República extraer un aspecto y entonces decidir una investigación. Eso aislado. Aislado. Eso es una usurpación de funciones. Esa comisión es ilegal, además de los serios conflictos de intereses que tienen varios de sus miembros. Bueno, ya hay uno que está preso. Que ya incluso hay uno preso y otras situaciones que en su momento se revelaron. Entonces, es ilegal. Y eso implica, y esto es lo importante, que todo lo que produzca esa comisión es nulo. Porque de una comisión ilegal... O sea, tiene un origen espurio. Sí, entonces todo lo que produzca esa comisión es a la vez nulo y no tiene ningún efecto jurídico. Ahora, ¿cuál es el objeto de por qué el presidente hace eso? Porque efectivamente el presidente tiene un compromiso con Odebrecht respecto de esa obra, de que Odebrecht se mantenga en la construcción de esa central termoeléctrica, entre otras cosas, porque a propósito de la asignación de esa central termoeléctrica hubo varios actos importantes de soborno, de sobrevaluación, que incluso parte de los sobornos se utilizaron para comprar legisladores, para producir la modificación constitucional e introducir la figura de la reelección. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Fernando Fernández, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que utilizaron recursos de esa sobrevaluación para eso. Entonces, el Punta Catalina, hemos dicho nosotros, es un cuerpo del delito. Y como cuerpo del delito debe ser tratada por el Ministerio Público. Y en ese sentido, investigar a Punta Catalina, el hilo nos lleva al presidente de la República. Porque la investigación de Punta Catalina apunta, deja claro el involucramiento que tiene el presidente de la República en la que es la obra más importante que se ha construido posiblemente en las últimas décadas en la República Dominicana. Creo que Punta Catalina, su inversión es solamente equiparable a lo que se ha invertido en el metro. Es decir, es una de las obras más importantes y está sobrevaluada. Y es la obra de mayor volumen de inversión o de costo que ha construido Odebrecht aquí. Exactamente. Entonces, ¿por qué excluirla? Entonces, ya de por sí la exclusión era sospechosa. Ya de por sí revelaba un temor a que pudiera estar dentro del esquema de investigación. Y en ese sentido, eso revela que esta es una investigación, lo que hemos visto,
bastante sesgada, bastante parcial y que no está completa. Y así como faltan nombres importantes en esa investigación, también faltan, en este caso, obras que deben ser incluidas, como es el caso de Punta Catalina. Doctor, vamos a la lectura política de todo esto. Hasta el momento, el presidente Medina parecía que navegaba viento en popa, o si venía una tormenta la podía sortear. Y siempre mostraban unas encuestas con unas valoraciones altísimas. Hace mucho como que no se muestra una encuesta independiente, por lo menos, no se publica. Y los errores, los yerros, solían tocar a otra gente dentro de su gobierno o de su partido. La situación luce ahora un tanto diferente porque esto es un escándalo de gran magnitud y ahora mismo está afectado incluso el partido de gobierno, con 5 importantes dirigentes, 2 del comité central y 3 del comité político, que se ha visto como que es el aparato, la nomenclatura, que se dice incluso que a veces gobierna más que el propio gabinete, el comité político, decide reformar la constitución y todo eso. ¿Hasta qué punto usted piensa que el presidente va a ser afectado como figura política y el propio PLD cómo serán afectados con esto que está ocurriendo? Bueno, es claro que hay un desplome del sistema de partidos en general en la República Dominicana, porque de una u otra manera ese sistema de partidos tradicionales ha estado auspiciando un esquema de corrupción y dentro de esos partidos ese desplome afecta principalmente ahora mismo al PLD, que es el que ha mantenido, se mantiene en el gobierno y ha ganado las últimas elecciones. El caso Odebrecht ha puesto de relieve y ha desnudado todo un esquema mafioso de corrupción y de componendas al más alto nivel, que no excluye incluso a la propia primera figura del Estado, al Poder Ejecutivo, que además de eso se ramifica hacia el Congreso y además de eso requiere de la impunidad del Ministerio Público y de la Justicia. Entonces ese esquema ha desnudado un sistema político corrompido, auspiciado por un sistema de partido que lo ha sostenido. Y en ese sentido la población ha ido evolucionando a identificar esos partidos que reproducen ese status quo, ese esquema. Y en parte la gran rebeldía y las gran manifestaciones que se dan no es solamente en el caso de Odebrecht, no es solamente contra Odebrecht, sino es contra todo un sistema. Alguna gente todavía no sabe que está luchando contra el sistema, un sistema político corrupto, pero poco a poco lo va descubriendo. Que el problema no se quede en Odebrecht, sino que va más allá, que va al sistema político que posibilitó que Odebrecht pudiera operar como operó en la República Dominicana. Muestra un botón, ese caso es trascendente porque es internacional, pero hay otro incluso que tiene ribetes internacionales, que es el propio de la Embraer, de los aviones supertucanos. O sea, que hay un coronel que casi yo le digo pobre coronel, el único preso ahí. Terminaremos diciéndole pobre coronel todos porque, bueno, la cuestión es, lo que quiero señalar es que hay ese desplome del sistema de partidos tradicionales y eso entonces evidentemente en ese vacío comienza a operar un sujeto social, ciudadano, que cada vez más irá identificando una dirección política y eso va a ir necesariamente desplazando a esas opciones tradicionales. El PLD no se recupera de esta crisis en que está envuelto, no solamente por los propios problemas internos que tiene, sino que no se recupera porque por el nivel de involucramiento y por las figuras que participan. El juez ha dado una sentencia. En esa sentencia el juez ha decidido, el fondo de su decisión es que, si interpretamos la ley,
el juez encontró Indicios. que había indicios suficientes que razonablemente comprometen o lo hacen a ellos, digamos, que han cometido esos hechos que se le imputan, y además en su sentencia el juez está diciendo que hay peligro de fuga, por eso pone también una decisión, la decisión que adopta. Es lo que traduce la decisión. Ahora, en esa sentencia es respecto de un expediente que a todas luces tiene muchas debilidades en su elaboración. Y eso implica que podríamos estar también en un escenario en el cual en el primer acto se complace un clamor popular, pero en los actos sucesivos se vayan produciendo entonces una forma de impunidad legitimada en decisiones judiciales. Doctor, vamos a poner un puntito ahí, porque entonces tendríamos que ver, y ya será en el próximo segmento, ¿cómo respondería una población indignada a una nueva farsa judicial? ¿Qué sería eso, no? Vamos a una pausa. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, una organización de la oposición. Bueno, si ocurre eso que usted previsiblemente piensa que puede ocurrir, doctor, que todo esto, bien, la gente de alguna manera no satisfecha del todo, pero dice, por lo menos esta gente ya tienen una coerción, tienen que esperar un juicio, y si luego en ese juicio todos quedan descargados, felices y contentos y hacia su casa, ¿cuál podría ser la reacción de una población que cada día más está más indignada y exigiendo cese de impunidad y castigo a los corruptos? Lo que quiero decir es que la estrategia que puede estar siguiendo Danilo Medina, sobre todo porque Danilo Medina va a buscar el silencio de varios de los imputados y va a buscar que varios de los imputados no hablen. Por ejemplo, si Temístocles Montaz habla, tumba el gobierno. Y ya ha hablado. Pero no ha hablado, no. Mandó una carta de advertencia. La segunda carta sería de mucho mayor calado, porque apuntaría y mira que con esta doctora hay gente que no está durmiendo. Sí, pero es de mucho mayor calado porque la segunda carta de Temístocles sería para imputar directamente a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Si Ángel Rondón habla, tumba el gobierno. ¿Tanto así? Sí, tumba el gobierno. ¿Y qué tanto sabe? Bueno, porque es que Ángel Rondón es el que hace la labor de lobby, y convenzámonos, todo este esquema de corrupción pasa por la figura del presidente. La elección, Danilo Medina fue electo en una campaña financiada con dinero ilícito. La reelección de Danilo Medina se produjo en la modificación constitucional con dinero ilícito bajo la asesoría de Joao Santana como asesor de campaña y los fondos provenientes de Odebrecht. Bueno, entonces, los hechos formales, doctor, en ese aspecto hubo una diferencia en el comité político en que él ganó la mayoría de los votos para que se instruyera el cambio constitucional. Hubo una especie de rebelión de un grupo de legisladores que luego, poco a poco, fueron persuadidos. Bueno, en el camino yo no sé cómo lo persuadieron. Pero es tan evidente y entonces que hubo después soborno. Sí hubo el cambio. ¿Usted piensa que ahí es que entra en ese proceso la figura de Ángel Rondón? No, el Odebrecht. Sí, bueno, pero él es que hace aquí ya él es por eso la diligencia. Y por eso es que digo que en todo ese esquema de soborno la figura de Ángel Rondón es una figura clave. Si habla, tumba el gobierno.
porque Ángel Rondón tiene los datos de cómo se financió ilícitamente esa campaña y muchas otras de las grandes actos de soborno y de Pero lavado. mire, aunque usted dice que no ha dicho tanto todavía el ingeniero Juan Temístocles Montaz, en ese documento él dice algo que llama mucho, poderosamente la atención. Él dice, es verdad, yo recibí dinero de Rondón, pero no para mí personalmente. Fue un dinero usado para la campaña de 2008, cuando el candidato era Leonel Fernández, que se religió ese año, 2012, cuando gana la primera ocasión el presidente Danilo Medina, y 2016, cuando se reelige. No, y además de eso menciona varios nombres, pero todavía se queda en generalidades. Pero ya eso da un dato revelador. Pero eso es una información que le está dando previo a 6 meses de prisión. ¿Usted piensa que es como lanzar una señal para Entonces, que no...? Esa carta, los destinatarios eran Leonel Fernández y Danilo Medina. Eso eran los destinatarios. Fue una carta advertencia. Entonces ahora, toda la estrategia de Danilo Medina y su grupo es lograr el silencio de esos imputados que están ahora bajo medida de coerción y ofrecerle la impunidad, que finalmente van a ser liberados bajo una decisión judicial y que por tanto libera al Ministerio Público y al propio jefe del Ministerio Público, que es el Poder Ejecutivo. Ya sería responsabilidad del Poder Judicial. Fíjense que ahora va a la apelación, van 3 jueces que han sido clave en la impunidad de la última década. Este es el caso de Fran Soto, este es el caso de Moscoso Segarra y este es el caso de Hirohito Reyes. 3 jueces que van a integrar la Corte o van a conocer de la apelación de estas medidas. ¿Tiene necesariamente que ser ellos que conozcan? Bueno, es que son los designados. Ya están a menos que fueron designados. No puede haber una decisión del presidente de la Suprema cambiándolos. En el caso, recuérdense que hay que reservar una parte para el juicio de fondo. Ya. O sea que en este caso se van dividiendo, se va seccionando. Entonces, todo esto va a ser, es una obra en varios capítulos y en ese sentido pudiera estársele ofreciendo esa impunidad legitimada judicialmente. Estoy usando la palabra muy precisa. Impunidad, pero legitimada en una sentencia. Félix Bautista obtuvo lo que no había obtenido con la sentencia y fue un certificado de propiedad de todos los bienes robados. Se había hecho de manera administrativa por el encargado de, ¿cómo se llamaba? El que en principio dijo, no, esto hay que archivarlo. Usted dice el del PECA. Sí, pero ahora con la sentencia que se da, ya es un archivo. Ya entonces el certificado de propiedad de todos los bienes robados de Félix Bautista y de todo lo acumulado es la sentencia. Certificado de propiedad. Sí, ya tiene un certificado. Todo el que, por ejemplo, a mí mañana me puede estar demandando porque yo le estoy hablando de bienes robados porque él tiene una sentencia que adquirió la autoridad de las cosas juzgadas que lo libera a él de responsabilidad. Bueno, así mismo está legitimado judicialmente. Entonces, ese es, digamos, un escenario. Por eso la sociedad tiene que entender el momento que está viviendo. Ahora es que empieza esta lucha. Ahora es que empieza la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Y qué debe hacer la gente? Movilizarse. Y movilizarse significa, nosotros hemos dicho que debemos pasar del movimiento verde a toda la nación en movimiento. Ahora, todos los que me escuchan deben saber que cualquier manifestación en contra de la corrupción y de la impunidad abona el camino para arrinconar estos corruptos. La gran tarea de ahora es arrinconar a los corruptos, arrinconar a los que se han robado el dinero público. Y la única forma de hacerlo es que en todos los niveles la sociedad se manifieste. ¿Y a qué me estoy refiriendo?
Debemos hacer las grandes marchas, debemos participar con el Movimiento Verde en las grandes marchas, pero debemos también manifestar en los parques, en las plazas, debemos hacer caminatas en los barrios, debemos hacer reuniones y hablar con la gente de todo lo que implica la corrupción y la impunidad. El problema o la cuestión clave de este asunto es que a través de ese Ministerio Público y de ese Poder Judicial secuestrado, no habrá castigo para los corruptos. La única posibilidad de que aquí haya castigo para los corruptos es una sociedad, una nación movilizada que los arrincone y que les haga saber que no va a permitir esta vez la impunidad. Bueno, hay dos ejemplos interesantes, doctor, a propósito de lo que usted dice. En Guatemala, que fue un movimiento muy espontáneo, participó mucho la juventud a todos los niveles en el campo, en la ciudad. En el momento que debían los legisladores tomar una decisión de si destituían al presidente Otto Pérez Molina en ese momento, un grupo de legisladores estaba en un restaurante muy lujoso que está cerca del Palacio del Congreso en la ciudad de Guatemala. La gente fue, pidió permiso al dueño del restaurante y sacó del restaurante a los legisladores, que muchos estaban ahí por no asumir la responsabilidad de la decisión, porque muchos eran del partido de Pérez Molina, y los llevó encerrado en una fila. Decidan delante de nosotros a ver con quién ustedes están. Pero además hicieron una campaña interesante que era en las redes sociales, que la gente dijera de cualquier parte de Guatemala cómo le afectaba la corrupción. Y ahí salieron las personas que decían, no tengo agua porque un funcionario compró una hacienda y tiene la tubería la debió para su hacienda. Y así sucesivamente. Nosotros necesitamos, como sociedad, producir esa gran y mantener esa gran irrupción y no desmayar y no descansar y saber que esto no, es una lucha de todos los días y que tiene que darse de mil formas y que tenemos que acorralarlos a los corruptos. Tienen que sentir la persecución de los ciudadanos, porque esos corruptos, que no son más que ladrones de bienes públicos, son ladrones de bienes nuestros. De bienes, de bienes. El dinero de la corrupción no sale del aire. No, claro, de bienes, de dinero, de cada uno de los que me está viendo. Y en ese sentido tenemos el derecho a quienes nos están robando a acorralarlo, a arrinconarlo, a hacerle sentir que si esta vez cometieran el error de producir impunidad, entonces van a recibir una respuesta contundente de esta sociedad. Que esta es una sociedad que tiene la particularidad que hasta ahora, de manera democrática, participativa, pacífica, le ha mandado con mucha claridad su aspiración de que basta ya corrupción y basta ya impunidad, de que hay que recuperar lo robado. Y todo esto se ha hecho en marchas pacíficas que han sido ejemplo en América Latina, donde incluso no ha habido un solo desorden, donde la gente se limita a caminar, se lee una proclama y lo cual muestra un nivel de civilidad de nuestra población. Ahora bien, eso tiene un límite, porque hasta ahora, en todo este periodo que ha sido persistente el reclamo, la sociedad está esperando que finalmente haya la sanción, que finalmente haya el castigo. La sociedad está esperando que los nombres que faltan sean incluidos, que Reinaldo Pared sea investigado, que Cristina Lizardo sea investigada. Ellos son responsables del 91% de los contratos que se aprobaron de Odebrecht. Que Gonzalo Castillo sea investigado porque lleva 5 años como ministro de Obra Pública y ejecutando obras de Odebrecht, en el periodo en el que se habla de 92 millones de soborno. Que Rubén Bichara es además el responsable de la concertación y de armar el equipo de licitación y de asignación de la central termoeléctrica Punta Catalina, que sabemos que hubo 2 de los que participaron en ese equipo que no firmaron. Es decir, esto comenzó irregular desde el principio. Que Abel Martínez
con su mallete, voten, honorable, voten, es responsable de muchos de esos contratos que se firmaron de Odebrecht. Entonces ellos tienen que ser investigados. Que la sociedad quiere que, como ha pasado en todos los países, porque un presidente de la República no está por encima de la ley, también Hipólito Mejía, que también Leonel Fernández y que también Danilo Medina se han investigado, que a nosotros no nos vamos a conformar solo con la investigación de los 92 millones de sobornos, que nosotros queremos las sobrevaluaciones, que nosotros queremos que esa termoeléctrica que se está construyendo, que está sobrevaluada, sea incluida en la investigación, y además nosotros queremos que esa empresa delincuente llamada Odebrecht no puede seguir operando en la República Dominicana, porque eso es una afrenta y eso es una vergüenza para nosotros como sociedad. Una empresa que ha confesado que sobornó durante 13 años a funcionarios y ministros con 92 millones de dólares, que lo ha confesado ella, y nosotros, a pesar de tener una ley que obliga a rescindir las operaciones, la continuemos haciendo. La ley de contrataciones públicas. La ley de contrataciones públicas. Bien, eso ese mensaje lo dirige. Entonces eso que estoy diciendo debe estar en la movilización, en la exigencia de todos los días, de todas las poblaciones, de todos los sectores, y cada uno, soltarle la mano a cada uno para que cada uno encuentre una manera de manifestarse en ese reclamo que es tan justo y tan necesario para construir la sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos. Doctor Guillermo Moreno, muchísimas gracias. Siempre es un placer que usted venga por aquí a exponer sus puntos de vista, siempre sobre temas de la actualidad nacional, no solo en el ámbito político. Vamos a ver qué ocurre con este caso, ¿verdad? El próximo domingo habrá marcha verde, hay muchas expectativas, esas marchas, cada una supera a la otra. Sí, el domingo es San Pedro. San Pedro de Macorís. Y toda la población dominicana, esta vez tenemos con mucho más fuerza, con mucho más energía. Ya una muestra en Cristo Rey y en Navarrete de calentamiento. No se apaga, esa marcha sigue firme. Sobre todo porque lo que queremos no es que esto se detenga en prisión preventiva. Nosotros lo que aspiramos como sociedad es en sanción, en recuperación de los robados, en fin de la impunidad, en ampliar la investigación. Eso es lo que queremos. Y una manifestación masiva, contundente, en San Pedro, el próximo domingo 11, va a ser el mensaje que se le enviará desde la sociedad a esa justicia secuestrada, de que no permitiremos otra sanción que no sea el fin de la corrupción y de la impunidad. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, hay más en Acento TV.